Bueno, pues muchísimas gracias, Luz, y a todo el grupo de Intagre, igualmente a ustedes quienes están del otro lado de la pantalla también tomando este curso. Entonces vamos a hablar de la formulación de bioplaguicidas. Por supuesto, vamos a referirnos particularmente a bioplaguicidas microbianos. Segundo. Bueno, lo primero que tenemos que entender para formular cualquier microorganismo, uno es que haya presentado una alta actividad biocontroladora. O sea, nunca podemos empezar el desarrollo de un producto sin demostrar antes los beneficios que ese microorganismo, llámese bacteria, hongo o virus, tiene sobre una plaga particular. Les recuerdo que la vez pasada definimos plaga según lo estipulado por la FAO, que incluye tanto a los insectos que afectan a los cultivos como a los microorganismos fitopatógenos y por supuesto a las malezas, pero nos vamos a referir a los dos primeros que mencioné. Entonces, una vez tenemos un microorganismo que haya presentado alta actividad biocontroladora, lo ideal, las características que debería tener es que sea genéticamente estable, que funcione contra la plaga en cuestión en la menor concentración posible, eso porque afecta tanto la economía como ecológicamente también el medio ambiente. Idealmente que sea muy fácil de producir, que no tenga requerimientos nutricionales especiales y lo mejor es que se pueda producir en medios que sean económicos, es decir, cuyos sustratos estén disponibles en el lugar donde se va a hacer la producción, que sean de alta calidad y de bajo costo para poderlos producir económicamente. Este microorganismo también debería tener habilidad para sobrevivir en condiciones adversas. Entonces, en el momento de escoger un potencial biocontrolador, tenemos que tener en cuenta este criterio porque muchas veces lo aplicamos y funciona por unas horas y luego no tolera las condiciones del medio ambiente y muere o no se mantiene en el ecosistema. Ideal que sea efectivo contra un amplio rango de plagas, pero que no caigamos en donde están los plaguicidas químicos que matan todo lo que encuentre, sino que sean lo más selectivos posibles contra las plagas, pero que sean efectivos contra un amplio número, para poder ampliar también, valga la redundancia, las oportunidades de uso. Que sean posible de formular y que tenga prolongada vida útil. Vamos a hablar de eso más adelante porque es el tema particular que nos convoca. El microorganismo debe ser fácil de aplicar también. Tenemos que pensar en esas características, entonces que el principio activo como tal no vaya a taponar boquillas y que pueda ser aplicado con los equipos que normalmente utilizan los productores, obviamente bajo el entendido que ellos son susceptibles a los químicos y que no puedo usar la misma bomba para aplicar agroquímicos y para aplicar bioplaguicidas. Que sean resistentes o compatibles con los agroquímicos que se tengan que usar en el sistema de producción. Las vertientes de las que hablamos la vez pasada era uno, la producción orgánica, otro, la producción baja en química, que es la ideal y es la más aconsejable cuando se trata de hacer manejo integrado de plagas usando bioplaguicidas, pero en un momento dado, si usamos esta segunda opción, es claro que el microorganismo no se puede revolver en los mismos tanques en que se aplican los agroquímicos, pero se podría usar de forma secuencial con los agroquímicos con los que estemos obligados a trabajar, llámese fertilizantes, llámese fungicidas, insecticidas. Y por supuesto que sea compatible con las prácticas comerciales de manejo integrado que se tengan en el cultivo en particular. Hablemos un poco entonces de los microorganismos biocontroladores, los principales. Estamos hablando de bacterias. Les recuerdo en su microbiología que dentro de las bacterias pues podemos encontrar cocos, podemos encontrar bacilos. Dentro de esos bacilos algunos pueden ser esporulados o no esporulados,
Por ejemplo, aquí les estoy mostrando unos bacilos, estos son más cortos, que le decimos cocobacilos, estos son más largos, miren estas estructuras que pueden formar, pero miren estos que tienen unos punticos verdes, eso es logrado con una coloración especial que me permite diferenciar esos bacilos esporulados que tienen una estructura que es más tolerante a las condiciones medioambientales. Eso sucede con Bacillus thuringiensis, eso sucede con Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, etcétera, muchos que se usan en control biológico, pero tienen esa estructura verde que ustedes ven acá, cuya espora es muy tolerante a las condiciones medioambientales, y por esta razón es que muchos de los bioplaguicidas a base de bacterias están basados en bacterias esporuladas, dadas las características de tolerancia medioambiental de las esporas. También podemos usar hongos tipo levaduras. Aquí tenemos las estructuras. Recuerden que estamos hablando de hongos unicelulares con diferentes características. La mayoría de las levaduras se encuentran en las superficies de frutos, muchas de ellas en superficies de hortalizas, de hojas, de diferentes tipos de cultivos, y se usan particularmente para el control de patógenos en poscosecha, y también para el control de patógenos foliares pueden ser usadas. También tenemos los mohos. Acá les estoy mostrando uno de los más conocidos en control biológico de fitopatógenos, que es Trichoderma. A manera de ejemplo, miren las estructuras que se ven en el microscopio como un arbolito, y estos que parecen fruticos, son los conidios que se forman en estas estructuras que se llaman fialias. Entonces, aunque este no es un curso de micología o de microbiología, es importante que ustedes vean cómo son los microorganismos, cada uno de ellos, que definamos cuál es el principio activo, lo que yo voy a formular. Yo voy a formular un conidio de un hongo, yo voy a formular esporas de una bacteria, yo voy a formular células vegetativas de una bacteria, o voy a formular estructuras de resistencia también que tienen los hongos, como en este caso clamidosporas, estructuras de resistencias que pueden germinar igualmente. En el caso de las levaduras, básicamente formulo células vegetativas, que es lo que es más fácil de producir. Pensemos un poco ahora en los factores medioambientales que afectan la viabilidad y la actividad de los biocontroladores. Quiero decir, no me detuve a hablar de otro tipo de microorganismos biocontroladores. Dejé a propósito el tema de los virus. Hay virus que afectan insectos como los baculovirus, los nombramos la vez pasada, y también algunos virus que afectan a hongos patógenos como micovirus, o virus que afectan a bacterias patógenas como los fagos, bacteriófagos. Este es otro segmento que daría para una conferencia diferente por las especificaciones que tiene cada uno de ellos. Si pensamos en lo que son bacterias y hongos, hay muchos factores medioambientales que lo pueden afectar y que hay que considerar tanto para su producción como para su formulación. Por ejemplo, la mayoría de bacterias crecen en un rango entre 25 y 40 grados centígrados. Obviamente no se puede generalizar, y una cosa es crecer unas pseudomonas y otra cosa es crecer un bacillus esporulado. Digo porque los esporulados toleran una temperatura un poco mayor. Entonces siempre es importante definir cuáles son las temperaturas de crecimiento del microorganismo en particular que yo quiero formular. De los mohos y levaduras, el rango en general se encuentra entre 20 y 30 grados centígrados, pero insisto en que aquí no hay generalidades, hay que ser específico en la información que tengo. El pH de la mayoría de bacterias, el pH óptimo está entre 6.5 y 7.5, mientras que los mohos y levaduras en general toleran unos pH más ácidos. La humedad, dependiendo del microorganismo, está entre 92 y 100%. También tenemos un factor que es crucial,
que es el actividad de agua o A sub W. La A sub W en realidad define el agua disponible que tenga un microorganismo para crecer. Por ejemplo, una bacteria necesita mucha agua, más agua disponible para su desarrollo que una levadura o que un moho. Por ejemplo, si hablamos del agua, el agua que tomamos de la llave, el A sub W es 1. Es decir, todo el agua está disponible porque no hay un soluto que le quite realmente agua disponible a la solución o al medio de cultivo que yo quiero. Cuando hablo de bacterias, normalmente la mayoría están por encima de 0.9, las levaduras y los mohos, levaduras por encima de 0.88 y los mohos por encima de 0.80. Ustedes han visto que a veces al arequipe le alcanzan a crecer algunos mohos que pueden estar, cuyo A sub W puede ser de 80, pero la mayoría de mohos sí necesitan más que eso para poder desarrollarse. O sea, es muy importante que haya un agua disponible para que el microorganismo pueda crecer. Y otro factor muy importante es la radiación ultravioleta del sol. Llámese ultravioleta del tipo A o ultravioleta del tipo B, que igual que nosotros afecta severamente la viabilidad y la actividad de microorganismos. Vamos a hablar más adelante de este tema también.